empezar a grabar. No sé, Nicolás, si querés hablar entonces de este primer caso, de los hallazgos. Bueno, está en la primera imagen y la imagen central. Como dijiste, es la fase de retrógrada de la uretrocistografía y se observa opacificación de la uretra anterior, que involucra la uretra peniana y la uretra vulvar. La uretra posterior la vamos a evaluar en la fase miccional, y después con respecto a la vejiga, yo observo una vejiga de contornos irregulares, de aspecto pseudodiverticular, que tiene una imagen de adición en relación a un divertículo en la cara lateral derecha, y después vamos a ver otras imágenes de adición en las oblicuas de la vejiga, y como otro de los hallazgos hay en la cara, sería la cara posterior, ¿no? Sí. Posterior una imagen aún de mayor tamaño, una imagen en adición, que me parece que es un divertículo, y además lo que observo es reflujo ureteral a izquierda. Se ve el uréter, que creo que además está dilatado, pienso que además está dilatado, y se observa tanto en la fase pasiva y en la fase activa, en las dos, o sea, mientras durante la micción y en la fase en la que nosotros llenamos de forma retrógrada la vejiga, se observa reflujo ureteral izquierdo, con Perfecto. dilatación del ureter. Perfecto. O sea que ves, hablando del reflujo, que fue esto último que dijiste, ves reflujo en la fase de llenado, que es reflujo vésico-ureteral del lado izquierdo, pasivo, como dijiste vos, en la fase de llenado, ¿correcto? Uh-huh. Y además Sí, se ve reflujo en la fase también miccional. O sea que eso tenés que ponerlo, que tiene un reflujo vésico-ureteral espontáneo durante la fase pasiva de llenado y durante la fase miccional. Tenés que decir también hasta dónde llega el reflujo en altura, va eso, tío. que eso no está documentado acá, ¿verdad? Porque Bien, eso quedó incompleto. Sé que llega hasta el tercio más medio, pero más arriba no sé hasta dónde llega. Eso es importante para decir el grado de reflujo vésico-ureteral que tiene el paciente. Y de la vejiga, entonces, ¿qué puedes decir? Bueno, que los bordes son irregulares, que tiene como unos contornos lobulados e imágenes de adición, ¿no? En la cara lateral derecha y en la cara posterior, superior, Bien. que corresponderían a divertículos. Ahí está. Por el tamaño que tiene, sobre todo esta de la cara posterior, son divertículos verdaderos. Después, también ves otro que se ve acá en el frente, que es este otro de acá, que también debe ser un divertículo verdadero. Y después, seguramente, como ves acá, los contornos son como irregulares, seguramente tenga pseudodivertículos. O sea que debe tener las dos cosas, divertículos y pseudodivertículos. Cuando ven entonces una vejiga con divertículos y pseudodivertículos, uno va a pensar entonces cuál sería el mecanismo. Una vejiga de lucha, seguramente obstructivo a nivel de la próstata, y en la fase miccional, que tendríamos que ver la uretra posterior, que están en las próximas. Acá, en esta. Ahí, bueno, en realidad se ve, no se opacifica de forma correcta, parece un calibre disminuido, parece una estrechez a nivel de la uretra posterior. Perfecto. ¿Y cuál es la causa más frecuente o vinculada a qué? A la hipertrofia prostática benigna. Exactamente, exactamente. Entonces, vos tenés una vejiga de lucha que no ves a su vez la uretra posterior, porque esto es totalmente fino. Después yo le voy a mostrar ejemplos de cómo se tiene que ver la uretra posterior normal. Esto es una uretra posterior que está fina, y está fina en el sector justamente prostático. Otro elemento que podés llegar a ver en el frente
que te apoya la etiología, que en general está vinculada a la hipertrofia prostática benigna, es la elevación del piso vesical. En este caso, claro, en este caso podés sospecharlo, porque viste que generalmente la vejiga casi que se apoya sobre la sínfisis de Puy, y acá está como un poquito elevada. Eso a veces es más fácil cuando la ves como la impronta y lo ves como lobulado, así como lo vemos muchas veces en ecografía. Pero la otra cosa que se puede ver en este tipo de estudios, cuando, sobre todo en las urografías de excreción, son lo que se llaman los uréteres en anzuelo, que es cuando el uréter, en la unión urétero-vesical está como elevada y se ve en forma bilateral, como dos ganchos así, que corresponden a lo que se llama uréteres en anzuelo. Y eso también es un elemento de hipertrofia prostática benigna. Vieron que la uretra anterior en este caso es totalmente normal. Esto no corresponde a un defecto de reflexión, no lo mencioné, que creo que después en los otros enfoques no se repite acá, y que corresponde a aire. Eso se tienen que dar. Sí, exactamente. Esto es un defecto de reflexión que, bueno, podría ser también una litiasis, un proceso vegetante, pero no, en realidad es una imagen espuria porque es gas que ven en este sector. Por eso hay un sector acá de la uretra anterior que no se ve. Pero el resto salvo eso que tienen que verlo, la uretra anterior es totalmente normal. Y lo otro lindo que se ve acá es como la uretra vulvar tiene la forma de la terminación como un pico en este sector, que acá justo no se ve bien porque queda superpuesto al pubis, pero la uretra vulvar tiene una forma de pico normal, se va afinando gradualmente. ¿Sí? Entonces, bueno, este paciente lo que tiene es una hipertrofia seguramente prostática benigna que determina una vejiga de lucha con formación de divertículos y pseudodivertículos, y además tiene un reflujo vesículo-lateral izquierdo. Y lo que se ve es que en la fase miccional, como dijiste tú, la uretra posterior es fina. ¿Sí? Sobre todo la uretra prostática, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa puede tener esta vejiga? Que también la pueden ver en este tipo de estudios, aparte de los divertículos y los pseudodivertículos por la obstrucción crónica. ¿Qué pueden tener? Es muy común en la vejiga. Litiasis. Ahí está. Puede llegar a haber litiasis, por eso les dije que la radiografía simple de aparato urinario me servía para buscar litiasis vesicales, que en general las vesicales son grandes y son radiopacas. Y se ven en la fase en la radiografía simple, y después en la fase de llenado se puede ver como un defecto de relleno. Y bueno, y la otra complicación que pueden tener sobre todo los divertículos, cuando son grandes divertículos, bueno, pueden llegar a complicarse, se pueden llegar a perforar cuando le hacen una cistoscopía, por ejemplo, porque no tienen paredes propias los divertículos, no tienen la capa muscular, les falta, y después por el éstasis y las infecciones, a veces hacen por el éstasis urinario, hacen litiasis, hacen infecciones a repetición. A largo plazo, la otra complicación que pueden llegar a tener, que ahí pueden llegar a tener lesiones uroteriales malignas, ¿no? Tanto propiamente en el divertículo como por supuesto en el resto de la pared, como vemos en pacientes añosos, fumadores sobre todo. Por eso siempre es importante ver que no tengan defectos de relleno, tanto en la propia vejiga como en el divertículo. A veces el divertículo, como va quedando retenido la orina allí, pueden hacer infecciones y a veces son asiento de litiasis y a largo plazo pueden desarrollar tumores. Que a diferencia de los de la vejiga, que son de estirpe escamosa, epidermoide, los del divertículo, los tumores que se generan en el divertículo vesical son adenocarcinomas y tienen una rápida diseminación porque no tienen capa muscular.
Bueno, todo eso tenemos para decir en este caso de este paciente. También los coágulos. Cuando el paciente tiene hematuria se van a ver como defectos de reflexión, así que hay que saber interpretarlos. ¿Y el residuo postfuncional es significativo acá? Bueno, sí, ya de por sí que tenga reflujo pasivo es un dato importante porque el paciente en definitiva tiene reflujo prácticamente todo el tiempo, no solo en la micción, claro, no solo en la micción, sino también pasivo. Y después, si si el paciente tiene infecciones bajas, que probablemente las tenga, rápidamente pueden hacer pielonefritis de ese lado, porque tienen la presencia de reflujo vesicoureteral. Y lo otro que es importante ver, como les dije, si llega o no a las cavidades. Ahora, lo que no diría mucho de ese uréter es si está dilatado o no, Nicolás, porque decir grado de dilatación en un reflujo, no sé si es correcto. Lo que sí se describe es que cuando llega hasta las cavidades, si el reflujo se acompaña además si conserva la forma de las cavidades o si vierte los cálices. Y ahí, claro, ahí van los grados de reflujo. Y el más grave, en realidad, el más grave, ¿no?, entre comillas, que se puede ver frente a cualquier grado, es el intrarrenal, que es el que puede dar la infección, ¿no? El que puede complicar al paciente. Perfecto. Bárbaro. ¿Está? Pero eso, en realidad, yo acá de reflujo, no, más allá de decir que lo tiene, no diría mucho más porque no sabemos si llega. Seguramente llegue a cavidades, llegue arriba, pero bueno, no podemos decir si tiene intrarrenal o no, eso es importante. Bueno, el caso 2 es un paciente también de sexo masculino, 57 años, que tuvo una internación prolongada en CTI, estuvo un mes en CTI, este es un paciente del hospital, que también lo van a ver en la seccional muy habitualmente, y que después de retirar la sonda vesical comenzó con disuria, pujos y tenemo vesical. Entonces, esto es un enfoque en donde ven también el balón de la sonda Foley en la fosa navicular, en el sector anterior a 1 o 2 centímetros del meato uretral, la uretra anterior que tiene dos partes, la peniana, que es esta, y la vulvar, que es esta. Fíjense la vulvar cómo se afina, el pico de flauta, que es lo normal, y vean la diferencia con el paciente anterior, que les mostré lo que es la uretra anterior, y esto ya le va haciendo el ojo. Aquí el paciente está ligeramente oblicuado, fíjense cómo los agujeros obturadores tienen diferente calibre, y vean la diferencia con la vejiga anterior. Dijimos que la vejiga prácticamente casi siempre contacta el piso de la vejiga con el borde superior del pubis, y la diferencia con el otro paciente que podríamos suponer que la próstata estaba elevando el piso vesical. Fíjense que la vejiga aquí está normal, los contornos, ahí también se va llenando la vejiga de a poco, vean que aquí está un poco llena, y en la siguiente se llena un poco más. Ustedes van a llenar la vejiga hasta tolerancia del paciente, y ahí pueden inyectar un poquito más, porque el paciente dice, ya no aguanto más, y ahí le inyectan un poquito más, para que después se aseguren que la fase miccional la obtienen, porque, sobre todo en la mujer, porque después se complica para orinar. Y aquí ya vemos al paciente en una fase miccional. ¿Cómo se dan cuenta que es la fase miccional? Porque la uretra posterior está distendida, y la uretra anterior, en realidad no la puedo valorar, ya no tengo el balón abajo, y está en la fase miccional. Creo que son esas. Y esta última, que no está rotulada, pero que seguramente, a ver, si la puse así solita es porque es el residuo postmisional. Entonces, no está el estudio completo, qué fases me estarían faltando, de las que le mostré. Ahora me van a decir, no sé quién va a hablar de este caso, y me va a describir las imágenes. Y como les dije, no está el estudio completo, son algunas imágenes seleccionadas. A ver quién quiere hablar de este caso. Hola. Sí, Eugenia, dale. Sí, en realidad ahí los hallazgos en la fase de llenado, se observa que hay una estenosis de la uretra anterior a nivel de la uretra vulvar, con una estenosis posterior, con una dilatación posterior, y después en la fase de la
de la micción en realidad queda con como que se observa una dificultad en la micción y queda con un residuo importante en la vejiga. Bien, esa es la del residuo, ahí está. Entonces, eso. Acá, de lo que dijiste, yo cuando vos estás llenando acá, en realidad, toda esta uretra es toda de fino calibre. Sobre todo, diría que empieza acá y termina acá. O sea que diría que tiene, que dijiste, una estenosis, dije. Una estenosis, perfecto. ¿Que está localizada en qué sector de la uretra? Entonces ahí sería uretra peniana. Peniana, perfecto. Peniana. Y no sé si una parte de la uretra vulvar. Y puede ser una parte de la uretra vulvar, perfecto. Yo lo que te corregiría es que esto no es que esté dilatado. Yo creo que este es el calibre normal de la uretra vulvar. Porque si ustedes se acuerdan del paciente anterior que les mostré, la uretra es más o menos mide como 1 centímetro la uretra anterior. Yo creo que esto es la uretra vulvar normal, y fíjense el piquito que se forma normal de la uretra vulvar. ¿Tá? Yo diría que esto es normal. Lo que diría sí es que tiene entonces una estenosis. ¿Qué características tiene? Es larga. Es larga y está como arrosariado, no Está sé. un poquito arrosariada, pero los bordes de la uretra son lisos y los ángulos que forma son graduales, o sea, es como infundibular, ¿viste? Que forma ángulos graduales y ángulos obtusos. Lo otro que te iba a decir de lo que dijiste es que durante la fase miccional hay una dificultad. Eso en realidad lo podés decir en el estudio dinámico. Dinámico. Cuando lo estás haciendo. Si yo te muestro esto así, en realidad lo que sí puedes decir es que la uretra posterior, que tiene el sector de la uretra prostática y membranosa, ¿qué te parece el calibre de la uretra posterior? Normal. Normal, perfecto. De la uretra anterior no podés decir mucha cosa. Sí ves que acá está la uretra vulvar, sí ves que acá se repite la imagen de la estenosis, pero no digas mucho, porque en la fase miccional no se puede valorar correctamente la uretra anterior. Sí podés decir en el estudio dinámico si la fase miccional fue espontánea, continua y completa. O sea que cuando vas a escribir el informe de la fase miccional, mientras lo estás haciendo tenés que saber si la micción fue espontánea, o sea, el paciente se paró y empezó a orinar tranquilo, si fue continua, porque a veces es intermitente, porque está interrumpida por algún grado de estenosis, si fue continua, y si fue completa. Completa significa que no quedó residuo posmisional. En este caso, quedó residuo, y lo que sí no sabes es si la micción fue continua o fue interrumpida, eso no lo sabes. Pero sí puedes decir que la uretra posterior acá es de calibre normal, a diferencia del paciente que vimos hoy. Totalmente diferente al paciente que vimos hoy. ¿Y qué enfoques te estarían faltando acá? Frente. El frente y las oblicuas de vejiga, ¿no? Con la vejiga llena. Ahí está, sí. El frente y las dos oblicuas de la vejiga. ¿Qué te parece que está esta vejiga? ¿Cómo está esta vejiga? En represión. Está distendida, tiene una capacidad correcta, tiene bordes lisos. Las paredes son regulares. Ahí está. Lisas. Sí. Y a su vez, bueno, tenés que buscar si tiene o no reflujo vesicoureteral, ¿no? Que en este caso no lo ves, ni en la fase... No tiene, ni en la fase de llenado, ni en la fase miccional. Sí. Bien. Entonces, con la historia del paciente y con... en realidad, sí. Es bastante frecuente en un paciente que estuvo con sonda vesical durante bastante tiempo esperar que tenga una estenosis de la uretra, porque se produce como un proceso fibroso que genera esa estenosis. Bien. Muy bien. ¿Y qué otro diagnóstico diferencial podría llegar a tener? Estenosis de uretra anterior. Si no hubiera tenido el antecedente de la sonda. Traumático. Bueno, traumático es en la uretra membranosa que se produce, ¿no? En realidad, la sonda, la colocación de la sonda te
la sonda vesical, tanto la sonda vesical a permanencia como la colocación de una sonda que haya producido algún tipo de falsa ruta, en realidad son mecanismos traumáticos, te dan estenosis traumáticas, pero entran dentro de lo que se llama iatrogénicas. Cuando tú decís traumática, me imagino que te estás refiriendo a un traumatismo pelviano, que en general donde se produce es en la uretra membranosa, que es en la zona de cizalla, en la zona que une la uretra vulvar con la uretra, la membranosa va entre la vulvar y la prostática. Que es en la zona del piso pelviano, ¿no? de la musculatura pelviana. Entonces, me están poniendo algo por el chat, pero no lo logro ver acá. Lo que me escribió en el chat no sé por qué no lo puedo ver. Dígame que... No puedo verlo, se me fue el chat. Liliana. Sí, Josefina. Sí, no, yo puse en el chat que si podía ser infeccioso, por ejemplo, descartando que por estafilococo, la estenosis de la uretra anterior. Ahí está. ¿Por qué germen dijiste que no te escuché? Por estafilococo. No, gonococo, ¿no? Uretritis gonococo. El gonococo, sí. Pensé que el estafilococo también podía darte. No sé, no me acuerdo. Lo clásico es eso, ¿no? Que las estenosis de la uretra anterior, como en este caso, peniana y vulvar, este tipo de estenosis así como largas, medias arrosariadas, si yo no te pongo el antecedente que tuvo una sonda vesical a permanencia, esto perfectamente puede ser una secuela de una uretritis gonocóxica, que se ve a veces como con microabscesos. Yo creo que tengo un caso más adelante para mostrarles. Pero está, bueno, son los diagnósticos diferenciales que uno tiene que plantear. Y estenosis malignas de la uretra prácticamente no hay, porque los tumores de uretra son excepcionales, son rarísimos. Pero puede haber estenosis como mucho más abruptas, que la mucosa sea toda irregular, pero no lo planteamos en este caso, son excepcionales. Así que bien, entonces estamos frente a una estenosis larga de la uretra peniana, que estaba vinculado entonces al antecedente de la sonda vesical iatrogénico. Una cosa importante que no les dije es que cuando van a hacer a ver la fase miccional, cuando tienen esas estenosis anteriores, de la uretra anterior, a veces pueden ver que la uretra posterior se dilata mucho, y eso está hablando de una repercusión importante de la estenosis. Se llama, a veces pueden ponerlo así en el informe, que produce repercusión urodinámica, porque vemos muy dilatada la uretra posterior, pero en este caso no es así. Y a veces la estenosis es tan severa que la micción espontánea no se logra. Bueno, vamos con el siguiente caso. Este es un caso de un paciente de 40 años que tiene múltiples infecciones urinarias. No me acuerdo de este caso que era. A ver, vamos a mirar. Entonces tenemos la uretra anterior, peniana, la uretra vulvar, que se afina. Esta un poquito oblicua, esta casi enfrente de la uretra anterior. Y aquí, ya sé qué caso era este. Y este es muy interesante. Y aquí vemos la fase de llenado. Yo no me acuerdo si este paciente tenía una talla o no. Y tenemos una vejiga, que después ya me van a hablar, y tenemos una fase, esperen un poquito que voy a correr y me veo bien, porque la barra esta me está dificultando. Y aquí tenemos algo que quiero que me digan qué es. Y este paciente, por suerte, le puse la tomografía a continuación. Pero antes de mostrar la tomografía, este estudio es medio tramposo. Este es un frente, se ve la parte superior de la vejiga y está enfocado a algo que quiero que me digan qué es. Después les voy a mostrar la tomografía, pero no se las voy a mostrar ahora. ¿Quién quiere hablar de este caso? Este caso es re lindo. Hola, no sé si me escuchan. Sí, ¿quién habla?
Jessica, voy en el auto para la policlínica. ¿Quién habla? Jessica. Ay, Jessica, tenés un ruido de fondo espantoso. Ah, bueno, acá, si no, espero llegar y después hablo en otro caso. ¿Eh? Porque estoy yendo a la policlínica. Ay, bueno, sí, tenés un Estoy en ruido la de fondo. calle. Dale. Ah, Sí, imposible que hable acá. A ver, ¿quién más quiere hablar de este caso? A ver, Francisco Esteves, que estás en la rotación, creo. No me acuerdo. Hola. Sí, dale. Te escucho bien. Dale. Está bien, en la fase de llenado, se observa, me parece que está bien, una buena reflexión de la uretra. Creo que lo que se ve ahí un defecto puede ser aire, me parece, Sí. ahí eso mismo. Sí, que después se va, no está. Después se va. O sea que la uretra anterior Parece estar bien. Parece estar bien, perfecto. Dale, seguimos. ¿Y la vejiga qué te parece? La vejiga, bueno, tiene el llenado, la forma de la vejiga está alterada, o sea, no es la habitual. Perfecto. La forma no es la normal. La verdad que tengo solo este enfoque. ¿Tiene una forma cómo dirías? Como de pera, no sé. Como de pera invertida, tal Pera cual. invertida, ahí va. Exactamente. Vos sabés que Yo no sé si capaz que le hicieron alguna intervención prostática, que a veces queda como más el sector de la uretra Sí, prostática. perfecto, puede ser. Este sector no es normal. A veces Exacto. cuando le hacen una RTU, es RTU, muy común de ver, pero no sé si era el caso de este paciente. Esto es parte de toda la alteración que tiene la vejiga. Cuando vos ves una vejiga así, como en pera invertida, viste que es clásico. Hay múltiples etiologías, pero viste que era clásico de los hematomas, de las masas pelvianas, o de los hematomas que te levantan la vejiga y que te están hablando de que hay algo extrínseco que lo está levantando y comprimiendo. Okay. Eso era clásico de la radiología cuando no había ecografía ni tomografía, y vos rellenabas las estructuras huecas como el tubo digestivo o la vejiga para tratar de hacer algún diagnóstico de masas pelvianas, retroperitoneales, etc. Pero tiene tal cual, como dijiste, la forma de una pera invertida. ¿Y qué es esto que se ve acá? Y bueno, ahí eso me generó duda, porque, o sea, parecería como un reflujo de uréter derecho, Sí. pero no sé si tiene el trayecto habitual del uréter, o sea, y el llenado que tiene de contraste no Ahí está. parece el habitual de si fuera un reflujo, ¿no? Mirá, es un Está como reflujo. rectificado. Sí, probablemente pueda ser que esté desviado también un poquito el uréter. Viste que el uréter tiene un trayecto medio variable y tiene como muchas variantes. Me estoy quedando sin batería, qué lástima, me va a quedar para este caso nomás, capaz que seguimos después, no traje el cargador. Pero tiene un reflujo vesicoureteral, pero que es irregular. Como vos dijiste, es irregular, ¿viste? No está bien distendido el uréter como en el caso el primero que vimos. Bueno, este paciente en realidad se los traigo porque obviamente cuando vino a hacerse la cisto ya el paciente ya se sabía el diagnóstico y lo rescaté porque justo el otro día revisando casos lo encontré y lo puse. Entonces, ahora sí les muestro la tomografía para los que no la habían visto. ¿Vos la habías visto la tomografía? ¿Yo? Sí. No. Está. Les muestro la tomografía del mismo paciente, en donde ven que el uréter, estas son unas reconstrucciones, ¿viste el uréter que veíamos reflujo? Mirá lo que son las paredes totalmente engrosadas en forma difusa, las paredes de la vejiga engrosadas, el riñón izquierdo que tiene como una bolsa hidronefrótica, pero sin embargo la pelvis renal no está dilatada, y del otro lado sí hay una dilatación
con espesor conservado de este lado, y acá los cortes eliminatorios, con contraste eliminándose por el riñón izquierdo, el riñón izquierdo totalmente excluido, vieron que no elimina, y las alteraciones propias de la vejiga que veíamos con ese uréter que llegaba todo de paredes engrosadas. Entonces, cuando ustedes ven esto, y con esto cerramos y seguimos la semana que viene porque se me estoy quedando sin batería, ¿qué me pueden decir de, a ver, qué les parece? ¿Qué puede ser? Ven que ahí tiene como pequeñas, yo no sé si son calcificaciones o microlitiasis. ¿Qué me pueden decir de esto? Y bueno, del lado derecho, el engrosamiento del uréter podría ser por una neoplasia de célula de transición, ¿no? ¿Tan largo así? ¿Tan largo? ¿Y que afecte la vejiga también? Sí, claro. Es muy Al largo. afectar tanto la vejiga y sí, ser tan largo, no. Sí. No, y viste que lo que veíamos en la uretro es un reflujo, y como vos decís, el uréter en sí no está liso, es como todo irregular. Eso te habla de que el contraste se va depositando en donde va pudiendo, que la mucosa es totalmente irregular. Y viste que eso no lo ves bien acá en la tomografía. Por eso los estudios contrastados son ideales para ver en sí cómo es el calibre del conducto que estamos estudiando. Y te podría hasta quedar la duda de si no tuviera litiasis adentro de su uréter, por eso se viera así como irregular. Pero tenés que ver ahí que del lado izquierdo también tiene una afectación crónica, que ya la pelvis quedó como totalmente pequeña, no, está como, seguramente tenga como una fibrosis y no la ves a la pelvis renal del lado izquierdo, tampoco ves el uréter. Tenés que pensar en alguna enfermedad difusa, de tipo inflamatoria, y ahí va cerrando. Porque un tumor de urotelio es raro que sea así tan largo, y tenés que pensar que tuvo una afectación. La afectación es bilateral, o sea, claro. De los dos lados. Y es un paciente joven, viste, 40 años. Entonces, bueno, los planteos es que sea una enfermedad inflamatoria infecciosa, y que sea como puso ahí Matías en el chat, que podía ser, que además te afectada la vejiga, porque ya vimos que la forma de la vejiga está alterada. Esa vejiga que vimos con forma de pera invertida está dado por una rectificación de las paredes, por un proceso inflamatorio crónico, infeccioso crónico, y ahí uno tiene que empezar a pensar en los planteos. Y este paciente tenía efectivamente un BK. Tenía un BK urinario, y no tenía afectación pulmonar, y tenía una manifestación genitourinaria del BK, tan interesante que tenía afectación también de las vesículas seminales, que no lo muestro acá en estos cortes de tomografía, pero estaban afectadas también las vesículas seminales, lo cual es muy raro, pero lo tenía diagnosticado. Así que bueno, me pareció interesante este caso que lo había presentado. Lo vimos en el hospital hace como 3 años, lo presentó Kilroy Genta, y bueno, estaba confirmado. Pero me pareció muy interesante mostrarles también cómo se veía la cisto, porque la cisto en realidad se la pidieron porque tenía dificultades en la visión, pero en realidad la uretra anterior era normal, pero claro, estaba afectada en sí la vejiga, y yo no sé si no tenía algo acá en la uretra membranosa. Pero muy interesante también cómo se veía el reflujo vesicoureteral y hacer la correlación con la alteración de la pared propia del uretra. Bueno, son 12:20. Me quedan algunos casitos más. ¿Quieren preguntar algo más? Del BK urinario hay descripciones clásicas. Hay una que habla del riñón tipo mastic, que es cuando ya aparecen calcificaciones.
pero esta afectación de cavidades secretoras es muy típica. No sé si quieren preguntar algo de estos casos que vimos hasta ahora. La idea es, capaz que podemos seguir el viernes que viene, porque ya van a estar terminando los que están en la seccional, y ver la otra parte de los casos que tengo, de urinario. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Creo que me va a quedar grabado esto y se los paso para los que no pudieron estar. El viernes que viene vamos a tratar de hacerlo un poquito más temprano. El viernes 27 podemos seguir, si les parece, con la otra parte de los casos. Bárbaro. ¿Está? Bárbaro. Porque me estoy quedando sin batería, si no seguíamos un rato más, pero me queda 6% y no traje nada cargado. Bueno, muy bien. Bueno, Jessica, para la próxima hablás, ¿está? Está llegando la poli, hay algunos pacientitos. Yo ando por acá en la vuelta. Bueno. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Luego. Chao. Chao, chao.